Esteban y Felipe. Ya Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, no vamos a saber nada de ellos. Lo que sí sabemos es que ellos desarrollaron este trabajo que la iglesia les pidió. Y lo hicieron con efectividad. ¿Por qué? Porque en todo el relato del libro de los Hechos no se vuelve a mencionar que haya habido una queja de este mismo asunto. O sea, ¿qué pasó con el problema? Se solucionó. Se solucionó de plano. Totalmente se solucionó el problema. Ya no volvió una queja. Y es muy interesante, dicen los comentaristas, por los nombres de estos 7 servidores o 7 diáconos. Todos ellos eran de origen griego. ¿Y quiénes estaban quejando? Los griegos. Qué sabiduría, ¿no? Ponemos a uno de ellos mismos para que distribuya y que no haya quejas entre ellos. Y santo remedio. Que como iglesia, hermanos, practiquemos el cuidado de nuestros miembros a través de personas espirituales que nos guíen en el cumplimiento de nuestro cometido. No solamente pensemos en las habilidades o cualidades humanas, sino sobre todo en una investidura espiritual que nos inspire y que nos ayude. Por eso decimos que nos cuidamos como iglesia, cuidamos de los miembros cuando escogemos las personas para la manutención. Y finalmente, como iglesia, cuidamos de los miembros cuando encargamos los principios de la multiplicación. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La solución y el nombramiento de los 7 habría de ser un factor de crecimiento para la iglesia. El ministerio de estos primeros 7 diáconos redituó en el fortalecimiento de las relaciones personales de la iglesia. El problema de la murmuración ya no se volvió a repetir en la iglesia de Jerusalén y también se manifestó en el crecimiento numérico de la comunidad. El número de los creyentes, dice, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, y la iglesia, sensible a la dirección de su liderazgo, lograron que lo que en un principio fue un problema se convirtiera en un principio de crecimiento dentro de la congregación. La participación de los 7 y la atención esmerada que se daba a las viudas detonó el crecimiento espiritual de aquella comunidad. Y esto es cuando yo digo, es de Dios. Cuando lo que en un principio se parecía como un problema, se avecinaba como una tormenta que iba a sacudir hasta los cimientos de la tierra, el Señor transformó esto en factores de crecimiento. Cuando somos sensibles al mover del Espíritu Santo, hermanos, aún lo que para nosotros pudiera haberse convertido en un problema, el Señor lo transforma en una bendición. Y eso es de Dios. Pero la murmuración, la formación de grupos de crítica, la molestia expresada en inconformidad subterránea, el partidismo, las divisiones por grupos sociales, provocan un estancamiento y un deterioro de la propia iglesia. Cuando los miembros, en lugar de cuidarse y de apoyarse, se critican, se atacan, la iglesia deja de cumplir una de sus funciones vitales, que es la promoción de buenas relaciones fraternales, la comunión. Cuando empezamos a decir, no, pero eso a mí no me gusta y no lo voy a hacer. Y ni crean, y por más que insista, nada. Yo digo, ¿será de Dios, hermano? ¿Será de Dios?
Dios no divide. Dios no resta. Dios suma y multiplica. Lee lo que dice allá en Gálatas 5, 22 y adelante. Los frutos, el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Cuando hay envidias, cuando hay celos, cuando hay divisiones, cuando hay sectarismos, cuando hay... A mí no me gusta eso, que andan... No, eso no. Y que ni piense el pastor, que ni piense. Pues hermano, pone esto delante del Señor. Lleva cautivo este pensamiento a Cristo Jesús y que Él te dé la respuesta. Yo no te la voy a dar. Yo me puedo equivocar, ¿cierto? Y no me puedo equivocar, hermanos. Me he equivocado muchas veces en la vida. Pero yo te puedo decir que cuando lo he hecho, y lo que he hecho, lo he hecho para la gloria de Dios. El hermano Rick Warren, en uno de sus libros, dice: como pastor, no te preocupes por darle gusto a la iglesia, que ese no sea tu preocupación. Con el único que tienes que quedar bien es con Cristo Jesús, no con ningún hermano en especial en la iglesia. Al único que le vas a rendir cuentas de tu pastorado es a Jesucristo, no a los hermanos de la iglesia, no a los hermanos de la iglesia. Y quien te llamó al ministerio fue el Señor, no los hermanos de la iglesia. Amén. Bueno, pues si no están muy amenes, hermanos, pues ni modo. No debo de quedar bien con ustedes. Que como iglesia, hermanos, practiquemos el cuidado de nuestros miembros a través de sólidos principios de crecimiento. No solamente el crecimiento numérico, sino también el crecimiento de nuestras relaciones, en nuestro cariño el uno por el otro, en nuestra fraternidad, en nuestra comunión con el Señor. No buscamos números. Lo que buscamos es generar una hermandad sólida. No buscamos estadísticas. Lo que buscamos es espiritualidad. Eso es lo que buscamos. Y que el Señor nos permita encontrar principios de multiplicación espiritual que bendigan a los que aquí nos reunimos. Concluyendo, hermanos, estudios sobre el comportamiento de los hermanos dentro del vínculo familiar revelan que los hermanos necesitan aprender desde pequeños cuán importante es mantener la unidad con sus hermanos. Un vínculo fundamentado en el amor y la confianza será el ideal a lo largo de sus vidas para que ellos se apoyen incondicionalmente. Así un hermano se convierte en un inseparable compañero, en una compañía y en alguien a quien se recurre cuando se está en dificultades. Cuando una madre volvió del hospital con su segundo bebé, alquiló los servicios de una niñera para que le ayudara las primeras semanas. Como había oído de las rivalidades infantiles entre hermanos, observó con cuidado las reacciones de celo e inseguridades de su niña de 3 años. Desde el primer momento, Carolina adoró a su hermana recién nacida y le gustaba ayudar a la niñera a bañarla, a darle el biberón y hasta se ofrecía a prestarle sus juguetes. Después de unas semanas, la madre estaba convencida de que la hermanita mayor no había experimentado ningún trauma, así que decidió que ya no necesitaba los servicios de la niñera. Cuando la madre vio que la niñera caminaba hacia su coche el último día, escuchó una llamada de clara alarma. ¡Annie!
le gritó Carolina corriendo tras ella.